Hey, Dios te bendiga. Muy buenos días a cada uno de ustedes que me ve a través de Latinoamérica, cualquier lugar del mundo. Aquí con ustedes el evangelista hermano Gary Lee. Estamos a sábado 30 de enero del 2021 y estamos llegando al final de el primer mes de esta era apocalíptica. Pronto entramos al mes de febrero. Y aquí estoy en la ciudad de Atlanta, Georgia. Realmente estoy al sur de Atlanta, en el área de Atlanta, pero estamos ministrando con el pastor Tony Viñas en el Centro Cristiano, una iglesia poderosa, tremenda, donde el Señor se está moviendo. Anoche compartí una palabra con el pueblo, había casa llena. Hoy estaré compartiendo con dos siervos más. Son de Honduras, uno vive en Nueva York, otro vive en Honduras, vino de Honduras y aquí estamos para compartir la palabra. Hay un tema que realmente nos está tocando y es el tema de la nación de Israel con respecto a la relación ahora con la nueva administración de Joe Biden, presidente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a tomar lugar? Y hay muchos que están preocupados literalmente porque la nueva administración, el nuevo presidente americano Joe Biden, y nos preguntamos, ¿Estados Unidos abandonará a Israel? Piense lo que le estoy diciendo, que es una pregunta demasiado importante. Hay mucha gente que está en este momento preocupada, pero preguntándose, sobre todo los cristianos deberíamos de pensar en esto. Sabemos por la palabra del Señor 4000 años atrás lo que le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando le entregó 7 promesas. Le dijo: yo bendeciré los que te bendigan, pero también maldeciré los que te maldigan. Estamos contemplando ya que literalmente desde que el presidente nuevo Joe Biden tomó la Casa Blanca el 20 de enero, estamos hablando de hace que 10 días atrás, ha firmado más de 40 órdenes ejecutivas. Esto ha sido histórico y varias de ellas indirectamente y quizá pronto ya directamente van a afectar la relación que nosotros como americanos, como nación americana, tiene con la nación de Israel. Durante la presidencia de Donald Trump, el mismo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo estas palabras. Él dijo categóricamente: Israel nunca ha tenido un mejor amigo en la Casa Blanca que el presidente Donald John Trump. Nunca. Y voy a ser muy claro. El presidente Donald Trump, disculpe, no solamente fue usado por Dios para traer unas proclamaciones y declaraciones proféticas, sino que literalmente hizo lo que había prometido hacer. Por ejemplo, él dijo que iba a transferir la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén y lo hizo. Y el 14 de mayo del 2018, la embajada fue transferida hacia la capital de Jerusalén. Pero antes de eso, el 6 de diciembre del 2017, que yo estaba en Tel Aviv, él hizo una declaración que estremeció el mundo entero, especialmente la comunidad árabe. Estamos hablando de 1.7 billones de musulmanes en el mundo. Él dijo que Jerusalén era, es y siempre será la eterna capital del pueblo judío. Esto es algo increíble porque él fue en contra de todo lo que se estaba diciendo, que no se podía hablar de esa manera porque se ofenderían los musulmanes, los palestinos, y que cuántas cosas podrían, hasta hubo amenazas de guerra, literalmente de una tercera intifada, que es una revuelta tremenda que ellos se levantamiento. Pero sin embargo, el presidente Donald Trump hizo lo que había prometido. La declaración de Jerusalén, la transferencia de la embajada. También en el 2019 hizo una declaración increíble que también estremeció la nación, por ejemplo, de Siria, Irán, Rusia, bueno, el mundo entero. Él dijo que Israel tenía toda la soberanía sobre las alturas de Golán. Recuerde que las alturas de Golán antes estaban en manos de Siria. En la guerra de los 6 días en el año 1967, Israel en esa guerra tomó control de las alturas de Golán. Ahora, si ustedes no conocen Israel, en el norte del país, ahí arriba, bastante elevación, está lo que se llama las alturas de Golán, donde antes del 67 los de Siria se ponían allá y mandaban cohetes, misiles, bombitas y todo, y andaban fastidiando a todos los judíos que estaban abajo en el valle. El valle también incluyendo, por ejemplo, el mar de Galilea, todo lo que es la región de Tiberíades. La guerra de los 6 días
no fue provocada por Israel, no fue iniciada por Israel. Fueron los de Siria, Egipto, Jordania y estos países árabes que lanzaron un ataque para destruir la nación de Israel. No lo pudieron hacer. En 6 días Dios le dio la capacidad y el poder y la unción poderosa, porque Jehová es el guerrero de Israel, para no solamente vencer estos ejércitos. Imagínate, antes de que despegara un avión de Egipto, impresionante cómo Dios le reveló y le mostró a los generales del ejército de Israel que bombardearan las pistas donde estaban los aviones, y quedó totalmente deshecho la fuerza aérea de Egipto. Y los tanques de Siria y Jordania, en ese tiempo estaba el rey Hussein, ahora está su hijo el rey Abdullah. Todo esto es histórico, por supuesto, pero Israel ganó toda esta guerra tremendamente y tomaron control de las alturas de Golán y del desierto de Sinaí. Posteriormente, en el año creo que 79, en las negociaciones del campamento David en Israel, en Estados Unidos, finalmente Anwar Sadat, que era presidente de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel, hicieron la paz. Fue el primer país que hizo la paz con Israel, pero también en cambio Israel le devolvió lo que es el desierto de Sinaí, que en mi opinión no debían haberlo regresado, porque lo ganaron, lo capturaron obviamente a raíz de la guerra. Cuando hay una guerra y tú pierdes tu territorio también. Esto todo el mundo lo sabe, los expertos militares lo saben, los que han estudiado las guerras, the art of war, el arte de la guerra. Pero aparte de todo, déjame decirte una cosa, que mucho de este territorio no solamente es porque se lo ganaron, sino porque también históricamente, bíblicamente, esto pertenecía, algunas de estas partes, a la nación de Israel. Ahora, ¿qué resulta en este momento? Que hay un presidente nuevo en la Casa Blanca. Y el presidente nuevo está totalmente en contra de todas las decisiones que hizo Donald Trump, especialmente con respecto a Israel. Todo indica que el presidente electo, Joe Biden, no electo, el presidente de Estados Unidos, porque es el presidente ya oficial, Joe Biden, repetirá los mismos errores que llevó a cabo y cometió Barack Obama durante sus 8 años de presidente. Barack Obama se paró en las Naciones Unidas y dijo, y en varias otras ocasiones pidió desde la Casa Blanca, que Israel tenía que devolver tierra de antes del 1967. Segundo, Barack Obama le dio la espalda a Israel. Barack Obama favoreció a los palestinos y mandaba más de $200 millones cada año a estos palestinos, que parte de este dinero iba para también darle dinero a los que habían cometido actos criminales contra los judíos en el territorio. Parte de los palestinos en Gaza son el grupo terrorista Hamas, y ellos también reciben plata de esto que Estados Unidos manda. Así que piensa lo que le estoy diciendo. Decisiones que se están tomando en este momento están literalmente comenzando a darle espalda a Israel. Y esto a mí me preocupa, porque sabemos muy bien que como nosotros tratamos a Israel, hay bendición o hay maldición. Dios le dijo, repito lo que dice Génesis capítulo 12, 4100 años atrás le dijo Dios a Abraham: yo bendeciré todos los que te bendigan, pero los que te maldigan, yo los maldeciré. ¿Se acuerdan la historia del que era presidente, más bien dictador de Venezuela, Hugo Chávez, el que vino antes de ahora el narcoterrorista Nicolás Maduro? Hugo Chávez miró las cámaras de televisión y dijo: desde mis entrañas maldigo el Estado judío de Israel. Y a los 3 meses le pegó un cáncer fulminante en el mismo lugar que dijo él que no lo pudo salvar nadie. Y los mejores médicos de Cuba, España, ninguna medicina, nada. Porque el que maldice a Israel tiene que pagar el precio directamente con Dios. Ahora, la nación americana tiene millones que amamos a Israel. Y aún dentro del Partido Demócrata hay mucha gente que ama a Israel. Eso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, se está abriendo la puerta, literalmente, para que pueda venir una maldición a esta nación. Las decisiones que se están tomando. Este presidente ha firmado más de 40 órdenes ejecutivas. Ahora, él mismo ha dicho que él considera volver a renegociar con la nación de Irán. El enemigo más grande, más acérrimo que tiene
la nación de Israel y los Estados Unidos. Recuerde que la nación de Irán es un gobierno, un régimen totalitario que el que manda es un viejo llamado el Ayatollah Ali Khamenei. Ahora parece que le va a entregar el poder a su hijo. El asunto es que esta gente está viviendo literalmente, los de Irán viven oprimidos bajo lo que llaman este gobierno islámico. Terrible, es un gobierno extremista, son chiitas. De todos los musulmanes del mundo, 85 o 90% son suní y el otro 10-15% son chiitas. Ahora, los musulmanes, pues muchos entre todos son literalmente muy extremistas en su religión, pero los chiitas son los peores. Y les aclaro, Irán no es un país árabe. Los de Irán son persas, no son árabes, pero son chiitas y son muy extremistas. Recuerde que en enero del 2020 el presidente Donald Trump mandó asesinar a Qasem Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria y el general que durante 30 años había manchado su mano con sangre inocente, incluyendo más de 600 americanos. Y los de Irán están muy enojados por esto todavía. Ellos continúan mandando de repente cohetes cerca de la embajada americana en Irak. Y muchas de las cosas que están haciendo, mire, ellos son los que patrocinan, escuche, patrocinan los terroristas Hezbollah, que está en la parte sur del Líbano, manejado por Hassan Nasrallah. Son terroristas, literalmente. Matan niños, mujeres, judíos. Son, no sé si usted me está oyendo, terroristas. Estamos hablando no de personas revolucionarias o terroristas públicamente. Son criminales a nivel mundial, literalmente. Irán les manda plata, millones de dólares. Irán les manda misiles. Lo hacen por vía, por ejemplo, de Siria. Irán está detrás, tienen que pasar por Siria para que venga hasta el Líbano. Por eso es que Irán protege a Siria, porque Bashar al-Assad, el dictador genocida de Siria, está coludido con el Ayatollah, literalmente. Al igual que, por ejemplo, el presidente terrorista también de Venezuela. Están coludidos esta gente. Entonces estamos hablando de que Irán es enemigo de Israel. Y si Joe Biden, presidente de Estados Unidos, negocia otra vez con Irán y se une al tratado que hubo en el 2015, que fue llevado a cabo por Obama, Israel ha dicho, hay un teniente general de nombre Aviv Kohaviv, que ha dicho literalmente que ya están haciendo planes de operación ofensiva para lanzar un ataque a las facilidades nucleares de Irán. Esta información es pública, ustedes pueden investigarlo, lo hemos corroborado. Estamos hablando que en Israel ellos han dicho, nunca volveremos a permitir que alguien ataque nuestra gente. Y se referían obviamente a los 6 millones que murieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y durante la dictadura de Adolfo Hitler y el ejército diabólico de los nazis. Los campos de concentración. Yo he visitado varios de ellos. Terezín, he estado en Auschwitz, he hecho un documental allí tremendo. Es terrible. Entonces el pueblo de Israel se puede defender. Israel es una nación poderosa, militarmente hablando. Y Israel dice, no vamos a permitir que Irán tenga en la mano una bomba nuclear. No lo van a permitir. De hecho, ya tienen varios meses los de Irán procesando el uranio en cantidades más arriba de lo que se supone que deberían de hacerlo. Entonces, si ahora Joe Biden se une literalmente a este tratado, Irán podría tener esta bomba. Israel dijo, nosotros vamos a lanzar un ataque ofensivo. O sea, estamos hablando no defensivo. Defensa es que se defienden. Ofensivo es que ellos van a ser los que van a mandar. Y nunca lo han hecho. Bueno, lo han hecho en 2 o 3 ocasiones. Por ejemplo, cuando bombardearon las plantas nucleares en Irak hace muchos años atrás, cuando estaba en el poder Saddam Hussein. Y también han hecho, por ejemplo, incursiones a Siria, constantemente destruyendo los almacenes donde hay cohetes que son enviados de Irán, porque los de Irán usan a los sirios como proxy, literalmente, como paracletos. Los usan allí, los tienen allí metidos. Así que esto es lo que estamos nosotros contemplando. Les voy a contar una historia rápidamente. Allá en el año 1945, 3 años antes de la
partición de Jerusalén, o sea, la resolución por la partición de Jerusalén en las Naciones Unidas. El presidente americano en ese tiempo era Franklin Delano Roosevelt. Le dicen todavía FDR. Vinieron un grupo de sionistas, de judíos, que querían ya tener su país. Todo el pueblo judío quería tener su nación establecido, su estado. Vinieron con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y esto fue el día 5 de abril del 1945. 5 de abril 1945. Vinieron a él a Washington, entraron a la oficina oval y le dijeron: señor presidente Franklin Delano Roosevelt, venimos en nombre de los judíos del mundo entero para pedirte si tú estás dispuesto a apoyar al pueblo judío. Y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un sentimiento muy fuerte a favor de los judíos, porque muchos no sabían que fueron llevados a las cámaras de gas y 6 millones fueron destruidos por Adolfo Hitler. 1945, la guerra terminó en 1943, 44. Entonces estamos hablando de algo tremendo. Franklin Delano Roosevelt se paró y dijo: bueno, señores, déjame primeramente consultar con los árabes para ver si yo apoyo a los judíos en las Naciones Unidas. Y esto es verdad. 7 días después, esto fue el 5 de abril del 45, 7 días después, el día 12 de abril del 1945, el presidente Delano Roosevelt estaba en el estado de Georgia, donde estoy yo ahora. Yo estoy en el área de Atlanta, Georgia. Y el presidente le estaban tomando un cuadro, una pintura, y a mediodía le dio un dolor en la nuca, se cayó para atrás y se murió instantáneamente. Esto fue algo increíble. Nadie sabe qué fue lo que le pasó. Creo que fue un neurisma, se explotó una vena. Pero el hombre se murió en Georgia, el presidente de Estados Unidos, 7 días después de que no le dio favorablemente decisión a los judíos que venían a pedir su ayuda. El vicepresidente en ese tiempo, Harry S. Truman, tomó control de la presidencia de la Casa Blanca. 3-4 meses después, vienen de nuevo los judíos, porque no tenían respuesta del primer presidente. Y vienen con el presidente Harry Truman y le preguntan: señor presidente, venimos a pedirte si tú estás dispuesto a apoyarnos en las Naciones Unidas como judío. Y el presidente Harry Truman se puso de pie y dijo: señores judíos, no solamente voy a apoyarlos a ustedes, los voy a apoyar 1000% con todo lo que nosotros tenemos, militarmente, económicamente, en todos los aspectos. Cuenta como presidente Harry Truman y nuestra nación, los Estados Unidos, apoyarán al pueblo judío para que tengan un estado propio. Y 3 años después, en las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del 1947, se llevó a cabo la votación de la partición de Jerusalén, y gracias a Dios por Guatemala y otro país también, Israel tuvo su nación, renació. Esto fue profético, porque la profecía se cumple. La nación de Israel vuelve a existir, porque ya existía 3000 años atrás, o 2000 años atrás, acuérdese de eso. Entonces es algo extraordinario. De ese momento, del 1945, decisión que tomó Harry S. Truman, 1947, decisión en las Naciones Unidas, 1948, el 14 de mayo que se levanta la bandera con el escudo de David, y el primer ministro de Israel fue David Ben Gurión. De ese momento, Estados Unidos es el mejor amigo, el más fuerte aliado y el único que está conectado con Israel 1000%. Y creo con todo mi corazón, por eso es que Dios bendijo, levantó poderosamente la nación americana. Por supuesto que la nación americana es poderosa porque también tiene un historial cristiano. Los puritanos que llegaron 400 años atrás. Pero el haber bendecido a Israel y hacerlo continuamente y fuertemente, y cada año dando dinero a Israel, apoyando a Israel, defendiendo a Israel, esto es sin precedente. Todos los presidentes desde esos días de Harry Truman siempre han apoyado a Israel. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, incluyendo los demócratas y los republicanos. Cualquier presidente, no importa de qué partido político, porque la relación,
la alianza, el vínculo, el pacto que hay, envuelve muchas cosas. Israel representa a Estados Unidos en el Medio Oriente. Ellos nos ayudan con la inteligencia. Por ejemplo, tienen ustedes, por ejemplo, Mossad, tienen Shin Bet, tienen, por ejemplo, la seguridad. Todo esto trabajan literalmente, colaboran con Estados Unidos de una manera extraordinaria, con la FBI, el Buró de Investigaciones Federal, con la CIA, etc. Pero aparte de todo, la relación que hay espiritual, esto es poderoso, increíble. Declarar que Estados Unidos es el amigo número uno de Israel, esto es poderoso porque esto por lo menos frena a los enemigos de Israel y los echa para atrás un poco. Ahora, todos los presidentes lo han hecho hasta que llegó Barack Obama. Y Barack Obama durante 8 años, literalmente, le dio la espalda a Israel. Él prefirió apoyar a los palestinos antes que a Israel. Yo amo a los palestinos, tengo amigos palestinos. Un día voy a explicarles lo que es realmente un palestino, porque el palestino realmente no es un palestino por decir es palestino. Palestino es el nombre de los que vivían en esa tierra por siglos. Porque en el año 134 después de Cristo, el emperador Adriano del Imperio Romano le llamó a la tierra de Judea Palestina, y algunos dicen que viene del nombre filisteo, Philistine, Palestine. Lo hicieron simplemente por fastidiar a los judíos. Entonces, durante todos esos siglos, literalmente, los que vivían en el territorio que hoy es Israel, se le llamaba Palestina. Mis antepasados, mis abuelos, mis familiares eran palestinos también, porque era el nombre. No quiere decir que eran o árabes o judíos, era el nombre de los que vivían en el territorio, porque el nombre de la tierra era Palestina. Antes del 47 era tierra de Palestina. Era una colonia de Inglaterra, porque los ingleses lo ganaron en la guerra contra los otomanes, que es ahora Turquía, allá por el final del siglo XVIII. Entonces todo esto es histórico tremendamente. Pero cuando viene este cambio poderoso, profético, y la palabra habla sobre ello, que esto marca la venida del Señor, es cuando todo cambia. Es Israel, ha sido Israel y siempre será Israel. Estos palestinos que están allí, cuando en Israel se levantó la bandera en el 48, el gobierno de Israel le dijo, quédense aquí, sean parte de esta bendición. Pero ellos no querían. Eran de Jordania, eran de Egipto, eran de Siria, eran de Yemen. Son árabes que venían de muchas partes del Medio Oriente y eventualmente dijeron, es que nosotros somos los verdaderos palestinos. Somos palestinos y Palestina, hicieron su bandera. Era el tiempo de Yasser Arafat, ¿se acuerda? El tipo era un terrorista, literalmente. Murió, dicen que decida, en París, Francia, ya después, unos años después. Entonces, toda esta historia mucha gente no la conoce y debería de conocerla. Yo no, a propósito, yo no estoy leyendo nada. Mucha gente dice que está el mar. No, le estoy compartiendo porque tengo años estudiando todo este asunto. Pero entonces llega Barack Obama y Barack Obama literalmente le da la espalda a Israel. En varias ocasiones viene de Israel a Washington el primer ministro Benjamín Netanyahu y llega a la Casa Blanca. Y en una ocasión inolvidable está la hora de la cena y Barack Obama le dice a Benjamín Netanyahu, discúlpame, pero me voy a cenar. Y no lo invita a cenar y lo deja sentado y plantado. Estas son las acciones y la conducta que tomó Barack Obama durante sus 8 años de presidencia. Llega Donald Trump y gracias a Dios, desde que empieza a bendecir a Israel. Y el primer viaje internacional que hace saliendo de Estados Unidos, llega a Arabia Saudita con el rey Salmán y de ahí se pasa a Israel. El avión aterriza en Tel Aviv, toman el helicóptero, viajan a Jerusalén, que está a 45 minutos en carro, y baja al muro. Y lo primero que hace Donald John Trump es bendecir la nación de Israel. No sé si usted me está oyendo. De ahí comienza Dios a bendecir a Estados Unidos. Hemos tenido la economía más fuerte en 75 años en esta nación. Y comienza Donald Trump a defender a Israel a capa y espada. Y hace una tras otra declaración. Transfirió la embajada. Hizo declaración de Jerusalén.
dijo que Israel tenía soberanía sobre las alturas de Golán. También tenía derecho a hacer asentamientos en Judea y Samaria, en el banco oeste. Todo esto es una cosa tras la otra. Donald Trump bendice a Israel. Ahora llega un nuevo presidente, Joe Biden. Y Joe Biden ya estableció relaciones con palestinos. Y el mismo Mahmoud Abbas, el que está al frente de Fatwa, el grupo de los palestinos, él dice, qué maravilloso, extraordinario, porque sabemos que ahora vamos a volver a recibir dinero, el apoyo. Mi amigo, estamos en tiempos tremendos. Hay que pensar bien qué es lo que va a suceder. De volver a entrar al tratado con Irán, que lo haga el presidente Joe Biden, es peligroso. Estamos viviendo un momento tremendo. Es súper peligroso y podría ser desastroso para el futuro de los Estados Unidos. Estamos hablando de una cuestión seria. Estados Unidos, por eso pregunto yo, ¿abandonará a Israel? Así como Donald Trump apoyó, amó, se alió, defendió y bendijo a Israel. Ojalá que este presidente continúe la misma política y haga lo mismo, porque de lo contrario, y esto es un comentario muy mío personal, viene un desastre para esta nación. Porque repito por tercera vez lo que le dijo Dios a Abraham, y yo bendeciré los que te bendigan, pero también maldeciré los que te maldigan. Aquí ustedes pueden contar que siempre les voy a dar historia, información, y cuando viene una noticia de gran relevancia, se la voy a compartir con una perspectiva bíblica y profética. Y la perspectiva de todo esto es lo siguiente. Israel es la nación de Dios, la única nación en la historia que fue establecida por Dios, bendecida por Dios, en la tierra donde nació Jesús, vivió Jesús, predicó Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús, ascendió Jesús, mandó su Espíritu Santo y volverá por segunda vez a establecer su reino milenial sobre esa ciudad de Jerusalén. Jesús no volverá sobre Washington, no vendrá a Roma, Italia. Jesús vendrá a Israel. Salvará al pueblo judío durante la guerra de Armagedón, Revelación 16:16, en ese gran valle de Armagedón de Megiddo. Matará al anticristo y establecerá su reino, hermano, allí en Jerusalén. Y reinaremos con él como reyes y sacerdotes. Es tiempo de volver a pensar en todo esto y bendecir la nación de Israel. Te invito a que visites mi página. Mira, escúchame bien esto. Escúchame bien hoy sábado 30 de enero. Escúchame bien. Estamos orando por nuestros familiares allá en Israel. Tengo varias familias que han estado un año sin trabajo, un año. Y la mayoría de ellos viven del turismo. Y por eso nosotros confiamos poder salir en marzo, el 16 de marzo. Tenemos varias fechas, tenemos en abril, en junio, diciembre, septiembre también. Y con el favor del Señor. Pero queremos bendecir a esta gente. Mira, si este ministerio te ha sido de bendición, si este ministerio te bendice, el hermano Gary Lee, a través de mensajes, palabra, información, ¿por qué no visitas mi página? Pero ahora mismo, GaryLee.com, ahí está, es muy fácil. Dices, le picas ahí le picas, te lleva directamente y aparece una página donde estoy ahí en una foto orando por un hermano, ahí un grupo, y le picas y se abre la página de PayPal. Y a través de PayPal puedes mandar una ofrenda. Y muchos de ustedes han bendecido este ministerio en el pasado. Hágalo en este día de hoy. Antes de que entremos a febrero, hágalo ahora. Estamos a 30 de enero y sé que Dios te va a bendecir. Y si no eres ágil para entrar a PayPal, no te preocupes, tranquilo. Llámame al 915, este es el número también, 591-0011. Di, hermano Gary, queremos bendecir una ofrenda y con mucho gusto yo te voy a llamar personalmente y vamos a recibir esa ofrenda. Te amo en el amor del Señor. Anoche estábamos en el servicio y el pastor decía lo mismo. No hay nada más hermoso que saber bendecir la obra del Señor, porque Dios nos ha bendecido. Toda buena dádiva, todas las cosas que tenemos, viene de parte de Dios. Aprendamos a dar, aprendamos a dar. Que como nosotros damos es como nosotros recibimos. De antemano te doy gracias por bendecir este ministerio. Y vamos a bendecir a Israel.
Vamos a bendecir a Israel. Si amas a Israel, envíame el shalom más grande que tengas en el día de hoy. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Shalom.